Módulos de mecanismo de la respuesta inmune. Alumna Cortés Palma Isbi Arisaí, Grupo 1001. Índice de contenidos. Historia de la inmunología. 1796. Edward Jenner descubrió la vacuna de la viruela. Louis Pasteur descubre la forma de disminuir la virulencia de microorganismos. Eli Lix, 1916, Rusia, descubre la teoría fagocitaria. En 1900, Emil Bohm trabajó en el desarrollo de vacunas y sueros contra la difteria, avanzando en la seroterapia para tratar infecciones. En 1974, George Nuttall demostró que la sangre elimina bacterias, aportando a la inmunidad innata. Gray, en 1903, unió las teorías celular y humoral al descubrir las opsonias que facilitan la fagocitosis. Características del sistema innato. Es la primera defensa contra infecciones, actuando de forma rápida y no específica. No tiene memoria inmunológica, usa barreras físicas y químicas. Cuenta con células especializadas, desencadena inflamación para atraer defensas. Además, el sistema del complemento ayuda a destruir patógenos y promover la inflamación. Características del sistema adaptativo. Este se divide en dos, humoral y celular. El humoral se refiere a sustancias, anticuerpos producidos por linfocitos B, citocinas, etc. Produce memoria. El celular se refiere a células que hacen una actividad específica para el control inmunológico. Inmunidad humoral. Se basa en la acción de los anticuerpos producidos por linfocitos B. Actúa principalmente contra patógenos extracelulares, bacterias, virus en fase libre. Los anticuerpos marcan a los patógenos para su destrucción o los neutralizan. Inmunidad activa. Se desarrolla cuando el sistema inmune produce sus propios anticuerpos, puede ser natural o artificial. Proporciona memoria inmunológica y protección a largo plazo. Inmunidad pasiva. Se adquiere al recibir anticuerpos producidos por otro organismo, puede ser natural, de la madre al bebé a través de la placenta o a la leche materna, o artificial, suero o inmunoglobulinas. Es de acción rápida pero de corta duración, ya que no genera memoria inmunológica. Inmunidad natural. Se adquiere sin intervención médica por exposición natural a patógenos. Puede ser activa tras una infección o pasiva, anticuerpos maternos. Inmunidad artificial. Se adquiere mediante intervenciones médicas como vacunas o sueros. Puede ser activa, vacunas que estimulan el sistema inmune, o pasivas, inyección de anticuerpos. Glosario. Alérgeno. Sustancia que induce reacciones medidas por IgE, reacción que no es usual en la mayoría de la población. Filaxis. Protección contra la infección, defensas que posee el organismo frente a la infección. Anafilaxia. Reacción inmunitaria severa, generalizada, rápida ante el contacto de un alérgeno. Antígeno. Toda sustancia capaz de introducir una respuesta inmune. Atopia, atópico. Predisposición genética a responder a antígenos que son inocuos para la mayoría de las personas. Apteno. Molécula de bajo peso molecular incapaz de provocar respuesta inmune. Puede hacerse imúgeno uniéndose a una proteína. Alelo. Cada una de las copias de un gen hay dominales excesivos. Cada una de las formas alternativas de un gen. Halotipo. Diferencias entre individuos de una misma especie en sus determinantes antígenos. Ejemplo, grupos RH sanguíneos, conjunto de alelos. Epítopo. Fragmento de un antígeno que es reconocido por un receptor inmunológico. Parátopo. Parte que reconoce al epítopo. Aileoide. Perteneciente a médula ósea, similar a médula ósea, asociado al sistema inmune innato. Necrosis celular. Muerte celular por lesión. La célula dañada libera su contenido y desencadena una reacción inflamatoria. Apoptosis celular. Hay disminución de volumen celular, alteración del citoesqueleto, alteración de la función. Se expresan proteínas específicas que indican a macrófagos destruir la célula. No se origina. Liberación de sustancias, no provoca inflamación. Célula virgen. Célula inmunológica que no ha interactuado con antígenos. Tienen vida corta, están en fase GO, sin dividirse. Linfoblastos. Cuando una célula virgen interactúa con un antígeno, se activa el ciclo celular, se pueden diferenciar en células de memoria y otras. Peroxidasa. Enzima que cataliza H2O, liberando el oxígeno. Es muy reactivo con proteínas y carbohidratos. Lisozima. Enzima que destruye las uniones beta 1 y 4 del peptidoglucano de bacterias. Metacromasia. Cambio de color de diferentes estructuras al teñirse con el mismo tinte.
Inmunidad activa y pasiva. Activa se divide en dos, natural por infecciones, artificial por vacunas. La pasiva se divide en dos, natural y artificial. Natural por inmunoglobulinas que pasan al bebé por lactancia y placenta, y artificial por sueros, antitoxinas por transfusión celular. Órganos linfoides primarios y secundarios. Los órganos linfoides primarios son el timo y médula ósea. Son donde se originan y maduran los linfocitos. La médula ósea produce células madre hematopoietíticas, precursoras de las células sanguíneas. El timo, órgano ubicado sobre el corazón, activa los linfocitos T y pierde función con la edad. En estos órganos ocurre la tolerancia central, eliminando linfocitos que atacan lo propio, selección negativa, y permitiendo la supervivencia de los funcionales, selección positiva. Órganos linfoides primarios y secundarios. Los órganos secundarios son donde los linfocitos activan la respuesta inmune, que son los ganglios linfáticos que filtran la linfa y activan linfocitos ante infecciones. El vaso que filtra la sangre elimina células dañadas y activa linfocitos. Tejidos linfoides asociados a mucosas. MAT incluye amígdalas, placas de Peyer y apéndice, protegiendo mucosas de patógenos. Linfa. Los órganos secundarios son donde los linfocitos activan la respuesta inmune. Linfa. Fluido claro que circula a través del sistema linfático. Se forma a partir del líquido intersticial. La linfa se transporta por los vasos linfáticos y es filtrada en los ganglios linfáticos, donde se encuentran y activan las células inmunes para defender al cuerpo de infecciones. Los nódulos linfáticos son órganos del sistema inmunológico que filtran la linfa y facilitan la interacción entre células inmunitarias y antígenos. Están compuestos por corteza, paracorteza, médula. La corteza son los linfocitos B, la paracorteza, linfocitos T y células dendríticas. Médula, células plasmáticas. Filtran antígenos y activan respuestas inmunitarias con linfocitos que se activan y proliferan en respuesta a infecciones. Anillos de Waldeyer. Su función principal es proteger las vías respiratorias y digestivas de patógenos al actuar como una primera línea de defensa, interceptando antígenos y activando respuestas inmunitarias locales. MALT, BALT, GALT. MALT, tejidos linfoides en las mucosas, protegen contra infecciones locales. BALT, tejidos linfoides en las vías respiratorias, defienden contra infecciones respiratorias. GALT, tejidos linfoides en el tracto gastrointestinal, protegen contra patógenos digestivos y regulan la tolerancia inmunológica. Cadenas linfáticas, cuello y cara. Los ganglios linfáticos de la cara y el cuello se dividen en superficiales y profundos. Ganglios de la cara, paratoideos, drenan el cuero cabelludo, oreja y cara lateral. Submandibulares y submentonianos, drenan mejillas, labios y lengua. Bucales, reciben linfa de la mejilla. Ganglios del cuello, superficiales, a lo largo de la vena yugular externa, drenan del cuello y cara. Profundos, a lo largo de la vena yugular interna, incluyen la cadena yugular interna, la cadena espinal y la cadena cervical transversa, drenando estructuras profundas. La linfa finaliza en el conducto torácico izquierdo o la gran vena linfática derecho. Células granulocitos. Los granulocitos son un tipo de glóbulos blancos que forman parte del sistema inmunológico. Se caracterizan por tener gránulos en su citoplasma y núcleo lobulado. Se dividen en tres tipos principales. 1. Neutrófilos. Los más abundantes se encargan de la fagocitosis de bacterias y hongos, siendo la primera línea de defensa en infecciones. Esófilos. Involucrados en reacciones alérgicas y defensa contra parásitos. Basófilos. Liberan histamina y otras sustancias en respuestas alérgicas e inflamatorias. Son esenciales en la respuesta inmune, especialmente en la inflamación y la eliminación de patógenos. Agranulocitos. Los agranulocitos son un tipo de glóbulos blancos que carecen de gránulos visibles en su citoplasma. Se dividen en linfocitos y dos monocitos. Linfocitos son los principales. Linfocitos B producen anticuerpos. Los linfocitos T que coordinan la respuesta inmune y destruyen células infectadas. Células NK, que son las natural killer, eliminan células tumorales y virus. 2. Monocitos. Se diferencian en macrófagos cuando migran a los tejidos, encargándose de la fagocitosis y la regulación inmunitaria. Son clave en la defensa del organismo y la memoria inmunológica. Eosinófilo. El eosinófilo es un tipo de glóbulo blanco granulocito que participa en la respuesta inmune. Sus principales funciones incluyen la defensa contra parásitos, especialmente el mintonos, regulación de reacciones alérgicas al liberar histamina y otras sustancias antiinflamatorias, modulación de la respuesta inmune influyendo en la inflamación y la inmunidad adaptativa. Se identifican por su citoplasma con gránulos rosados al teñirse con eosina y su núcleo
bilobulado son más abundantes en tejidos como la piel, los pulmones y el tracto digestivo. Mastocito. El mastocito es una célula del sistema inmunológico que se encuentra en los tejidos, especialmente en la piel, mucosa y cerca de vasos sanguíneos. Sus funciones principales incluyen mediar reacciones alérgicas al liberar histamina, heparina y otras sustancias en respuesta a alérgenos. Participar en la inflamación y defensa inmunitaria, regulando la respuesta a infecciones y heridas. Reclutar otras células del sistema inmune, como eosinófilos y neutrófilos. Se caracterizan por su citoplasma con gránulos basófilos que contienen mediadores antiinflamatorios. Su activación puede desencadenar anafilaxia en reacciones alérgicas graves. Neutrófilo. El neutrófilo es el glóbulo blanco más abundante y la primera línea de defensa contra infecciones. Sus principales funciones incluyen fagocitosis de bacterias y hongos, destruyéndolos con enzimas y especies reactivas de oxígeno. Respuesta inflamatoria rápida, migrando al sitio de infección mediante quimiotaxis. Formación de trampas extracelulares, NETs, para atrapar y eliminar patógenos. Se caracteriza por su núcleo multilobulado y gránulos neutrófilos en su citoplasma. Son células de vida corta y esenciales en la inmunidad innata. Basófilo. El basófilo es un tipo de glóbulo blanco granulosito involucrado en reacciones alérgicas e inflamatorias. Sus principales funciones incluyen liberación de histamina, heparina y otras sustancias, promoviendo la inflamación y la vasodilatación. Participación en respuestas alérgicas, contribuyendo a síntomas como enrojecimiento y edema. Interacción con el sistema inmune, facilitando la activación de otras células como los mastocitos y eosinófilos. Se caracteriza por su citoplasma lleno de gránulos basófilos que se tiñen de azul oscuro y su núcleo bilobulado. Aunque suele estar oculto por los gránulos, es la célula menos abundante en la sangre periférica. Dendritas. Las dendritas son prolongaciones cortas y ramificadas de las neuronas que reciben y transmiten señales hacia el cuerpo celular. Sus principales características y funciones incluyen receptores de estímulos de otras neuronas a través de sinapsis, transmisión de impulsos eléctricos al soma neuronal, aumento de la superficie de contacto para mejorar la comunicación entre neuronas, son esenciales para la transmisión de información en el sistema nervioso y pueden adaptarse mediante la plasticidad neuronal, fortaleciendo o debilitando conexiones según la actividad. Endotelial. El endotelio es un tejido epitelial plano simple que recubre el interior de los vasos sanguíneos, linfáticos y cavidades cardíacas. Sus células, llamadas células endoteliales, cumplen funciones esenciales como regular el flujo sanguíneo y la presión arterial mediante la producción de óxido nítrico y otras sustancias vasoactivas. Es clave en la homeostasis vascular y en enfermedades como la aterosclerosis y la hipertensión. Linfocito T, CD8, CD4, THO, TH1 y TH2. Los linfocitos T son células claves del sistema inmune. CD8 son citotóxicos, eliminan células infectadas y tumorales. CD4, cooperadores, activan otras células inmunes. Subtipos de CD4, que son el THO, no diferenciadas, pueden convertirse en otros tipos. TH1 defienden contra virus y bacterias intracelulares. TH2 ayudan en alergias y defensa contra parásitos. Natural killer. Las células killer, también conocidas como células T citotóxicas o células NK, son un tipo de células del sistema inmunológico que tienen la capacidad de destruir las células infectadas por virus o células tumorales. Sus funciones principales incluyen destrucción de células infectadas por virus o células cancerígenas mediante la liberación de enzimas citotóxicas. Inducción de la apoptosis, muerte celular programada en células diana. Las células T-killer son parte fundamental de la respuesta inmune adaptativa, mientras que las células NK actúan en la inmunidad innata, destruyendo sin la necesidad de sensibilización previa. Linfocitos B. El linfocito B es un tipo de glóbulo blanco crucial para la inmunidad adaptativa. Sus principales funciones son producción de anticuerpos inmunoglobulinas que se unen a patógenos marcándolos para su destrucción o neutralización. Diferenciación en células plasmáticas cuando se activan, produciendo grandes cantidades de anticuerpos. Memoria inmunológica, guardando una memoria de los patógenos para responder más rápidamente en punto a las infecciones. Los linfocitos B son fundamentales para la defensa contra bacterias, virus y otros patógenos extracelulares.
Eritrocito. El eritrocito o glóbulo rojo es una célula especializada en el transporte de oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos sin el retorno de dióxido de carbono hacia los pulmones para su eliminación. Sus características incluyen su forma bicóncava, lo que aumenta su superficie para facilitar el cambio de gases. Carece de núcleo en su forma madura, lo que permite más espacio para la hemoglobina, la proteína que transporta el oxígeno. Vida útil aproximadamente de 120 días, después de lo cual es destruido en el vaso y el hígado. Los eritrocitos son esenciales para la circulación sanguínea y el metabolismo celular. Transducción de señales. La transducción de señales es el proceso en el cual una célula convierte una señal externa, como una hormona o un neurotransmisor. En respuesta interna, los pasos clave incluyen 1. La recepción. La señal se une a un receptor específico en la célula. 2. La transducción. La señal activa una cascada de reacciones intracelulares. 3. Segundos mensajeros. Moléculas como CAMP o calcio amplifican y distribuyen la señal. 4. Respuesta celular. Se producen cambios en la célula como la expresión genética o el metabolismo. 5. Desactivación. La señal se apaga para restablecer el equilibrio celular. Este proceso es esencial para funciones como el crecimiento, la respuesta inmunitaria y la regulación del metabolismo. Emisor-receptor. El emisor y el receptor en inmunología se refieren a las células o moléculas involucradas en la transducción de señales que modulan la respuesta inmune. El emisor es la célula o molécula que envía la señal, como una citoquina o una célula presentadora de antígenos. Un ejemplo de estas pueden ser las células dendríticas, que activan a las células T. Receptor es la célula o molécula que recibe la señal. Por ejemplo, los receptores de células T, TCR, en las células T que reciben señales de antígenos presentados por el MHC. Esta comunicación es clave para la coordinación de la respuesta inmune. Mensaje. En inmunología, el mensaje se refiere a la información transmitida entre las células del sistema inmune para coordinar la respuesta inmune. Esta señal puede ser citoquinas, moléculas de señalización que regulan la actividad de las células inmunitarias, antígenos, moléculas extrañas que activan los linfocitos B y T, moléculas de adhesión, facilitan la interacción entre las células inmunitarias y células infectadas o dañadas. El mensaje transmite información sobre la presencia de patógenos, el tipo de respuesta inmune necesaria y la activación de mecanismos de defensa. Señales endocrinas. Las señales endocrinas son señales químicas que se transmiten a través de hormonas secretadas por glándulas endocrinas hacia el torrente sanguíneo, donde viajan hasta llegar a órganos y tejidos específicos para regular diversas funciones del cuerpo. Las principales características de señales endocrinas son hormonas. Son las sustancias químicas que actúan como señales como la insulina, adrenalina, estrógenos, etc. Transporte por sangre. Las hormonas se distribuyen a través del sistema circulatorio para alcanzar células y órganos diana. Paracrinas, autocrinas. Las señales paracrinas y autocrinas son tipos de comunicación celular que involucran la liberación de moléculas señalizadoras, pero se diferencian en el tipo de células que responden a estas señales. 1. Señales paracrinas. Las moléculas señalizadoras son liberadas por una célula y afectan a células cercanas. Ejemplo, factor de crecimiento que estimula a las células vecinas para que crezcan o se dividan. 2. Señales autocrinas. Las moléculas señalizadoras son liberadas por una célula y actúan sobre la misma célula que las liberó. Ejemplo, células inmunitarias que liberan citocinas para activar su propia respuesta. Características de la acción hormonal. Las acciones hormonales tienen las siguientes características principales. 1. Especificidad. 2. Amplificación. 3. Lentitud y duración. 4. Regulación. 5. Transporte. Estas características permiten que las hormonas coordinen y regulen funciones complejas en el organismo. Redundancia. La redundancia inmunológica se refiere a la superposición o coexistencia de mecanismos y respuestas dentro del sistema inmunológico que actúan de manera similar para proteger al organismo de patógenos. En otras palabras, varias células, moléculas o vías pueden realizar funciones parecidas, lo que garantiza que en el sistema inmunológico sea eficiente y que las defensas no fallen ante infecciones. Algunos ejemplos son 1. Las citocinas, 2. Los receptores
3. Las vías de defensa. La redundancia aumenta la eficacia y la resiliencia del sistema inmunológico frente a amenazas. Amplificación. Los linfocitos T son células clave del sistema inmune. CD8, que son los citotóxicos, eliminan células infectadas y tumorales. CD4 cooperadoras activan otras células inmunes. Subtipos de CD4, THO no diferenciadas pueden convertirse en otros tipos. TH1 defienden contra virus y bacterias intracelulares. TH2 ayudan en alergias y defensas contra parásitos. Integración. La integración inmunológica se refiere a la coordinación y cooperación entre diferentes componentes del sistema inmunológico, como células, moléculas y órganos, para lograr una respuesta eficiente frente a infecciones o lesiones. Incluye la interacción entre la inmunidad innata, rápida y no específica, y la inmunidad adaptativa, lenta pero no específica, donde células como los linfocitos T y B trabajan junto con macrófagos y neutrófilos para eliminar patógenos y regular la respuesta inflamatoria. Esta integración asegura una defensa más efectiva y controlada. Cooperatividad. La cooperatividad inmunológica se refiere a la interacción y colaboración entre componentes del sistema inmunológico para mejorar la eficacia de la respuesta inmune. Esto incluye células como los linfocitos T y B que trabajan juntas para reconocer y eliminar patógenos, citocinas que facilitan la comunicación entre células inmunitarias, coordinando y amplificando la respuesta, moléculas del complemento que cooperan con anticuerpos para eliminar patógenos de manera más eficiente. La cooperatividad garantiza una respuesta inmune más rápida, precisa y efectiva frente a infecciones. Retroacción negativa. La retroacción negativa inmunológica se refiere a la regulación inhibidora de la respuesta inmune para evitar daños excesivos al propio organismo. Esto incluye mecanismos como células T reguladoras, inhiben la actividad de otras células inmunitarias para prevenir respuestas autoinmunes, citocinas antiinflamatorias como la IL-10 y TGF-beta, que reducen la inflamación y limitan las actividades del sistema inmunológico después de una respuesta exitosa. Este proceso es esencial para mantener el equilibrio y evitar que la respuesta inmune cause daño a los tejidos propios del cuerpo. Mensajes hidrofílicos y hidrofóbicos. En el sistema inmunológico, los mensajes hidrofílicos son solubles en agua, no atraviesan fácilmente las membranas celulares y actúan sobre receptores en la superficie celular. Ejemplos: citocinas como interleucinas. 2. Los mensajes hidrofóbicos son solubles en lípidos, pueden atravesar las membranas celulares y se unen a receptores intracelulares, afectando la expresión genética. Ejemplo: hormonas esteroides como el cortisol. Ambos tipos regulan la respuesta inmune de diferentes maneras. Segundos mensajeros. Los segundos mensajeros son moléculas que transmiten señales dentro de la célula después de la activación de un receptor. En el sistema inmune, los principales segundos mensajeros son 1. AMP cíclico CAMP. Regula diversas respuestas celulares. 2. El calcio, que activa enzimas y proteínas. 3. Inositol trifosfato. Libera calcio intracelular. 4. Diacilglicerol. Activa proteínas quinasa C. Estos mensajeros amplifican la señal y coordinan la respuesta inmune. K-AMPC-NO. En el sistema inmunológico, K, AMPC y NO son importantes segundos mensajeros que modulan diversas respuestas celulares. 1. Función: regula múltiples procesos celulares como la activación de linfocitos y la liberación de citocinas. 2. Función: participa en la modulación de la inflamación y respuestas de las células T. 3. NO. Función: actúa como un antimicrobiano y vasodilatador durante la respuesta inmunitaria. Estos segundos mensajeros son cruciales para la regulación y la eficacia de la respuesta inmunológica. Canales iónicos. Los canales iónicos en el sistema inmunológico permiten el paso de iones como calcio, potasio y sodio, regulando funciones clave de las células inmunitarias. Canales de calcio activan linfocitos y liberación de citocinas. Canales de potasio regulan la proliferación celular y respuesta inflamatoria.
Canales de sodio, involucrados en la excitación de células inmunitarias, son esenciales para la respuesta rápida y coordinación del sistema inmune. Receptores acoplados a proteínas G. Los receptores acoplados a proteínas G en el sistema inmunológico se activan por ligandos, como quimiosinas y citocinas. Son esenciales para dirigir células inmunitarias a sitios de infección, regular la inflamación y la liberación de citocinas, modular la respuesta inmune en células como linfocitos, macrófagos y células dendríticas. Son clave en la activación y coordinación de la respuesta inmune. Receptores de tirosina quinasa. Los receptores de tirosina quinasa se activan por ligandos como factores de crecimiento y citocinas, desencadenando la fosforilación de tirosinas que activan cascadas de señalización en el sistema inmunológico. Regulan 1. La activación de expansión de linfocitos T y B. 2. Producción de citocinas en macrófagos. 3. Desarrollo de células inmunitarias. Son clave para la modulación de la respuesta inmune. Óxido nítrico sintasa. Especies reactivas de oxígeno. Son moléculas cruciales en la respuesta inmunitaria. La principal función del óxido nítrico sintasa: produce óxido nítrico, un antimicrobiano y vasodilatador que ayuda a eliminar patógenos y regular la inflamación. La principal función de las especies reactivas de oxígeno son moléculas altamente reactivas como el peróxido de hidrógeno y el superóxido, que se producen durante la fagocitosis y ayudan a destruir patógenos. Ambos son esenciales para la eliminación de patógenos y modulación de la inflamación. Inmunoglobulinas y su estructura. Las inmunoglobulinas, anticuerpos, son proteínas compuestas por 2 cadenas ligeras y 2 pesadas. Tiene una región variable que se une al antígeno y una región constante que interactúa con otras células del sistema inmune. Existen 5 clases principales, cada una con funciones específicas. Cadena pesada y ligera. Las cadenas pesadas y ligeras son subunidades de las inmunoglobulinas. Cadena pesada forma la estructura principal y contiene regiones variables que se une al antígeno y constante define la clase del anticuerpo. Cadena ligera, más pequeña, con regiones variables y constantes, y puede ser capa o labna. Ambas cadenas se unen mediante enlaces disulfuro para formar el anticuerpo. La región Fab, fragmento de unión al antígeno, es la parte de la inmunoglobulina, el anticuerpo, que se une específicamente al antígeno. Está formada por las regiones variables de las cadenas pesadas y ligeras. Su función reconoce y se une al antígeno, iniciando la respuesta inmune. Su estructura: cada inmunoglobulina tiene 2 regiones. Fab, que permite la unión a diferentes antígenos, es crucial para la especificidad del anticuerpo y su capacidad para neutralizar patógenos. FC. La región FC, fragmento cristalizable, es la parte de la inmunoglobulina que se encuentra en la región constante de cadenas pesadas. Función: mediadora de las funciones efectores del anticuerpo, como la activación del complemento y la unión a receptores FC en células inmunitarias como macrófagos y células NK. Eso facilita la fagocitosis y la destrucción de patógenos. Estructura: no se une al antígeno, pero es crucial para las respuestas inmunitarias innatas y adaptativas. La región FC permite que el anticuerpo interactúe con otras partes del sistema inmune. Bisagra. La región bisagra de la inmunoglobulina es la sección flexible en la región constante de las cadenas pesadas, ubicada entre las 2 partes Fab y la región FC. Función: proporciona flexibilidad al anticuerpo, permitiendo que 2 fragmentos Fab se acomoden de manera eficiente para unirse a los antígenos en diferentes posiciones y de la forma más eficiente. Importancia: facilita el reconocimiento y unión del anticuerpo a antígenos y permite que la inmunoglobulina interactúe con otras moléculas del sistema inmune. Esta flexibilidad es crucial para que el anticuerpo desempeñe su papel de neutralización y eliminación de patógenos. Acción de papaína en IgE. La papaína es una proteasa que, al actuar sobre una inmunoglobulina, la fragmenta en partes específicas. En particular, la papaína corta la inmunoglobulina cerca de la región bisagra, generando 2 fragmentos. Fragmento 1 es el fragmento Fab,
2 fragmentos que contienen las regiones variables de las cadenas pesadas y ligeras, responsables de unirse al antígeno. 2. Fragmento Fc, la región constante que se encarga de interactuar con células del sistema inmune y activar el complemento. Este corte permite estudiar la unión al antígeno a través de los FAP y las funciones efectores a través del Fc, y se utiliza en investigaciones y terapias. Funciones de las inmunoglobulinas neutralizantes y opsonizantes. De la neutralizante, las inmunoglobulinas, especialmente IgG e IgA, neutralizan patógenos como virus y toxinas al unirse a ellos e impedir que interactúen con las células del huésped. Impiden que los patógenos infecten o dañen las células, bloqueando su capacidad para ingresar o liberar toxinas. Función opsonizante. Las inmunoglobulinas, particularmente IgC, actúan como opsoninas, marcando a los patógenos para su fagocitosis por células inmunitarias, como los macrófagos y neutrófilos. Se unen a la superficie del patógeno, lo que facilita su reconocimiento, eliminación por células inmunitarias que tienen receptores Fc. Ambas funciones son cruciales para la defensa contra infecciones y la eliminación de patógenos. Activador del complemento. El sistema del complemento es activador por varias vías y las inmunoglobulinas juegan un papel crucial en ello. La IgG y la IgM son los principales activadores del complemento. IgG, al unirse al antígeno, la IgG activa la vía clásica del complemento, desencadenando una cascada de reacciones que destruyen los patógenos y facilitan la fagocitosis. La IgM también activa la vía clásica del complemento de manera muy eficiente, debido a su capacidad para formar un complejo pentamérica que facilita la activación. La activación del complemento lleva a la formación de compuestos como C3b, que opsonizan patógenos, y C5b9, que forma el complejo de ataque de la membrana MAC, perforando las membranas de los patógenos. Funciones de IgG, IgE, IgM, IgD y IgA. Las inmunoglobulinas tienen las siguientes funciones. IgG neutraliza patógenos, activa el complemento y facilita la fagocitosis. Cruza la barrera placentera. IgE involucra en reacciones alérgicas y defensa contra parásitos. IgM, primera respuesta inmunitaria, activa el complemento y neutraliza patógenos. IgD, en linfocitos B, ayuda en su activación y regulación. IgA, protege mucosas secretadas en saliva, leche materna y secreciones. Cada Ig cumple funciones clave en la defensa inmune. Funciones de PAMS, DAMS, TLR, NOD, NF-κB, TNF-alfa. 1. PAMS, moléculas en patógenos que activan la respuesta inmune. 2. DAMS, moléculas liberadas por células dañadas que activan la inflamación. 3. TLR, receptores que detectan PAMS y DAMS, activando la respuesta inmune. 4. NOD, receptores intracelulares que detectan PAMS y DAMS, iniciando la inflamación. 5. NF y KB, proteína que regula la expresión de genes inflamatorios tras activar la respuesta inmune. 6. TNF alfa, citosina proinflamatoria que regula la inflamación y apoptosis. Estas moléculas son claves en la defensa inmune. Interleucinas. Las interleucinas son citoquinas producidas principalmente por leucocitos que regulan la comunicación entre células del sistema inmune, facilitan la activación, proliferación y diferenciación de estas células, modulando tanto respuestas inflamatorias como inmunitarias. Cada interleucina tiene funciones específicas, como la IL-2, que estimula la proliferación de células T, o la IL-10, con propiedades antiinflamatorias. Fagocitosis fallida. La fagocitosis fallida ocurre cuando los fagocitos no pueden ingerir o destruir patógenos debido a defectos en los fagocitos, evasión de los patógenos o exceso de material a fagocitar. Esto puede resultar en infecciones crónicas. Evasión de fagocitos. La evasión de fagocitos permite a los patógenos evitar ser ingeridos o destruidos por los fagocitos mediante mecanismos como cápsulas, alteración de superficies o inhibición de la fusión fagosoma o lisosoma. Complejo principal de histocompatibilidad. El complejo principal de histocompatibilidad
Es un conjunto de genes que codifican para proteínas esenciales en la presentación de antígenos a las células T, facilitando el reconocimiento de patógenos y la activación de la respuesta inmune. MHC-1 presenta antígenos endógenos a las células T. MHC-2 presenta antígenos exógenos a células T. El MHC es la clave en la tolerancia inmunológica y en la compatibilidad de injertos. Cromosoma. En inmunología, los cromosomas contienen los genes que codifican para las proteínas del MHC, cruciales para la presentación de antígenos y la activación de la respuesta inmune. Poligenismo. El poligenismo en inmunología se refiere a la existencia de múltiples genes que codifican proteínas como el MHC, aumentando la diversidad de la respuesta inmune. Polimorfismo. El polimorfismo inmunológico se refiere a la variabilidad genética en las moléculas del sistema inmune, como receptores y MHC, que existen en varias formas o alelos. Esta variabilidad mejora la diversidad y la capacidad del sistema inmune para reconocer y responder a una amplia gama de patógenos. Codominancia. La codominancia es cuando dos alelos diferentes de un gen se expresan por igual. En el sistema inmune, los genes MHC muestran codominancia, permitiendo una mayor diversidad en el reconocimiento de antígenos por el sistema inmune. Estructuras de MHC1 y 2. MHC clase 1, compuesta por una cadena pesada, presenta antígenos celulares CD8 más T, y MHC clase 2, compuesto por cadenas, presenta antígenos extracelulares a células CD4 más T. Ambos son esenciales para la presentación de antígenos y la activación de la respuesta inmune. Presentación de antígeno endógeno MHC1 y exógeno MHC2. Antígeno endógeno clase 1 proviene de proteínas intracelulares, procesado en el proteasoma y presentado a CD8 más T. Antígeno exógeno clase 2 proviene de las fuentes externas, procesado en fagosomas y presentado a CD4 más T. Ambos procesos activan la respuesta inmune adecuada. Inmunología de las mucosas, células capas. La inmunología de las mucosas protege áreas como el tracto respiratorio y digestivo mediante células clave, que son células dendríticas, ya que hacen la presentación de antígenos, linfocitos T, respuesta celular, linfocitos B, producción de IgA, macrófagos, la fagocitosis. 2. Capas de defensa. Barrera epitelial. Impide entrada de patógenos, secreciones de IgA, neutralizan patógenos, células inmunitarias residentes de primera defensa. Este sistema permite protección sin causar inflamación excesiva. Células mucoide. En inmunología, las células mucoides, como las células calciformes, producen moco, que es una barrera de defensa en las mucosas del cuerpo. El moco ayuda a atrapar patógenos y partículas extrañas, contribuyendo a la protección del sistema respiratorio, digestivo y otras superficies mucosas. Este proceso forma parte de la respuesta inmune innata. Parietal. En inmunología, el término parietal generalmente se refiere a la respuesta inmune de las mucosas, ya que el término parietal se usa a veces para describir estructuras relacionadas con las paredes o superficies de órganos, como las mucosas del tracto gastrointestinal, respiratorio y genitourinario. En este contexto se habla de la inmunidad parietal como la defensa de las barreras epiteliales, como las membranas de las mucosas, que están involucradas con la protección contra patógenos. La inmunidad de las mucosas incluye la IgA, que secreta a las mucosas para prevenir la entrada de patógenos. Enterocito. El enterocito es una célula epitelial que recubre el intestino delgado y juega un papel clave en la defensa inmune intestinal. Además de su función en la absorción de nutrientes, los enterocitos participan en la barrera física, inmunidad innata, producción de citocinas e interacción con la microbiota. Células M. Las células M son células especializadas del epitelio intestinal ubicadas principalmente en las placas de Peyer. Su función principal es el transporte de antígenos, la inmunidad mucosal. Son clave para la vigilancia inmune y la tolerancia en la mucosa intestinal. Presentación de antígeno en APC. La presentación de antígeno en las células presentadoras de antígeno es un proceso clave en la respuesta inmune.
Las APC incluyen células dendríticas, macrófagos y células. El proceso se realiza de la siguiente manera. 1 es la captura de antígeno, 2 el procesamiento del antígeno, 3 la presentación en MHC y 4 la activación de los linfocitos. Migración a nódulos de Peyer. La migración a nódulos de Peyer es un proceso clave en la respuesta inmunitaria intestinal. ¿Cómo sucede esto? 1 la captura de los antígenos, 2 la activación de los linfocitos, 3 la migración de los linfocitos. Este proceso es esencial para la respuesta inmune adaptativa y la protección contra patógenos intestinales. Microbiota. La microbiota es el conjunto de microorganismos en el cuerpo humano que ayuda a entrenar el sistema inmune, regula la inflamación, defiende contra patógenos y produce metabolitos beneficiosos. Un desequilibrio en la microbiota, disbiosis, está asociado con diversas enfermedades autoinmunes e inflamatorias. Generalidades del sistema de complemento. El sistema de complemento es el conjunto de proteínas plasmáticas que juegan un papel crucial en la inmunidad innata. Sus principales funciones son destrucción de patógenos, la opsonización, la inflamación y la eliminación de complejos inmunes. El sistema de complemento se activa por 3 vías, la clásica, la alterna y de lectinas. La opsonización anafotocinas. La opsonización es cuando las proteínas del complejo marcan a los patógenos para ser fagocitados. Las anafotoxinas C3A, C4A y C5A atraen y activan las células inmunes y aumentan la inflamación al incrementar la permeabilidad vascular. Bacteriólisis, etapa enzimática lítica. La bacteriólisis es la destrucción de bacterias y en la etapa enzimática o lítica del complemento, las proteínas del complemento activadas forman el complejo de ataque a la membrana. Este complejo perfora la membrana celular de la bacteria causando la entrada de agua y iones, lo que lleva a la ruptura y muerte de la célula bacteriana. Vía clásica. La vía clásica del complemento se activa cuando un anticuerpo se une a un antígeno, desencadenando una cascada que ayuda a destruir el patógeno mediante opsonización y formación del complejo de ataque a la membrana. Es parte de la inmunidad adaptativa. Vía de las lectinas. La vía de lectinas del complemento se activa cuando proteínas como la manosa binding lectin MBL se unen a carbohidratos en la superficie de patógenos, iniciando una cascada que ayuda a eliminarlos mediante opsonización y formación de complejos de ataque de membrana. Es parte de la inmunidad innata y no depende de anticuerpos. Vía alterna. La vía alterna del complejo se activa por la unión de C3b a superficies extrañas como bacterias sin necesidad de anticuerpos. Esto forma la convertasa C3b-BB, que implica la respuesta y culmina en la destrucción de patógenos mediante el complejo de ataque de membranas MAC. Tolerancia inmunitaria y sus factores que la regulan. La tolerancia inmunitaria previene la respuesta a los autoantígenos. Se regula por tolerancia central, por tolerancia periférica, por factores genéticos y ambientales. Estos mecanismos evitan la autoinmunidad. Tolerancia central y periférica. La tolerancia central y periférica son mecanismos que provienen que el sistema inmune ataque tejidos propios. La tolerancia central ocurre en los organismos primarios del sistema inmune. Los linfocitos que reconocen autoantígenos son eliminados o inactivados durante su desarrollo. Tolerancia periférica ocurre fuera de los órganos primarios en los tejidos periféricos. Los linfocitos autorreactivos se escapan de la tolerancia central. Son suprimidos o inactivados por células T reguladoras o inducidos a la anergia. Clonas prohibidas. Las clonas prohibidas son los linfocitos T o B, que reconocen autoantígenos y pueden causar autoinmunidad. Durante el desarrollo, estas clonas deberían ser eliminadas o inactivadas a través de procesos como la selección negativa para evitar que el sistema inmune ataque tejidos propios. Selección positiva y negativa. La selección positiva permite que los linfocitos T que reconocen el MHC sobrevivan, mientras que la selección negativa elimina los linfocitos que reconocen autoantígenos para evitar autoinmunidad.
Anergia. La anergia es la falta de respuesta de los linfocitos a la activación que ocurre cuando no reciben las señales coestimuladoras necesarias. Es un mecanismo de autotolerancia para evitar respuestas autoinmunes. Supresión. La supresión inmunológica es la inhibición de la respuesta inmune, principalmente mediada por células T reguladoras que secretan citoquinas para prevenir reacciones autoinmunes y regular la respuesta inmune. Edición de receptor. La edición de receptor ajusta los receptores de linfocitos B y T para evitar que reconozcan autoantígenos y causen autoinmunidad en los linfocitos B. Esto ocurre al reordenar los genes de los BCR, mientras que en linfocitos T se elimina o inactiva a aquellos que reconocen autoantígenos durante la selección negativa. Receptores de linfocitos T. Los receptores de linfocitos T son proteínas que reconocen antígenos presentados por MHC. MHC1, reconocido por TCR de células TCD8 más citotóxicas. MHC2, reconocido por TCR de células TCD4 más helper. Facilitan la activación de células T en la respuesta inmune. Zonas de SMAC. Las zonas de SMAC son áreas de las sinapsis inmunológicas entre células T presentadoras y antígenos. Facilitan la activación eficiente de las células T en la respuesta inmune. Receptor TCR y BCR, su estructura y su función. Receptor TCR está compuesto por cadenas variables asociadas con CD3 para transducción de señal. Función: reconoce antígenos presentados por el MHC activando las células T. Receptor BCR, estructura: es una inmunoglobulina en la superficie de las células B, con una región variable para unirse al antígeno. Función: reconoce antígenos activando las células para producir anticuerpos o formar células de memoria. Ambos receptores permiten la especificidad y activación de la respuesta inmune adaptativa. Cadenas variables. En inmunología, las cadenas variables son las regiones de las inmunoglobulinas y los receptores de las células, que son responsables de reconocer y unirse a los antígenos. Estas cadenas son altamente variables para permitir que el sistema inmune reconozca una amplia variedad de patógenos. Transducción de señal y correctores. Transducción de señal es el proceso por el cual las células convierten señales externas como citoquinas o antígenos en respuestas internas, activando rutas moleculares y segundos mensajeros. Para generar respuestas inmunológicas, correctores son proteínas que regulan la transducción de señales, asegurando que la respuesta inmune no sea excesiva o inapropiada, como las proteínas o los receptores en células T. Generalidades de la inflamación. La inflamación es una respuesta del sistema inmune ante infecciones o lesiones con el fin de proteger y reparar tejidos. Esta se divide en fase aguda y crónica. Mediadores son las citoquinas, las quimioquinas, las prostaglandinas y los leucotrienos. Procesos: vasodilatación y aumento de permeabilidad para permitir el paso de células inmunes. Signos cardinales: rubor, calor, hinchazón, dolor, pérdida y función. Es esencial para la defensa, pero la inflamación crónica puede causar daño tisular. Los signos cardinales de la inflamación que también son relevantes en inmunología son los siguientes. Uno es el rubor, que es el enrojecimiento, es el aumento del flujo sanguíneo debido a la vasodilatación. 2. El calor es el aumento de la temperatura local con el mayor flujo sanguíneo. Hinchazón, edema, acumulación de líquido extravasado debido a la mayor permeabilidad vascular. 4. Dolor, irritación de los nervios por mediadores como bradicina y prostaglandinas. 5. Pérdida de función, resulta del dolor y daño tisular, lo que limita el movimiento o la función normal del área afectada. Estos signos o manifestaciones físicas de la respuesta inmune ante una lesión o infección. Cambios hemodinámicos. Los cambios hemodinámicos en la inflamación incluyen vasodilatación, aumento de permeabilidad vascular, estasis y marginación leucocitaria. Estos procesos facilitan la llegada de células inmunes al área afectada. Exudado. Es causado por la inflamación aguda o crónica con aumento de la permeabilidad vascular,
Composición: rico en proteínas, células inflamatorias y restos celulares. Apariencia: puede ser turbio, con pus, purulenta o ceroso, claro como proteínas. Ejemplo inmunológico: se observa en infecciones, inflamación intensa o en respuesta inmunitarias activas. Trasudado: causado por alteración en la presión hidrostática u oncótica, sin inflamación. Insuficiencia cardíaca. Composición: bajo contenido de proteínas y células. Apariencia: líquido claro y acuoso. Ejemplo inmunológico: puede incluir en edema por insuficiencia cardíaca sin inflamación asociada. Ácido araquidónico. El ácido araquidónico regula la inflamación y la respuesta inmune. Sus derivados incluyen prostaglandinas, que modulan la inflamación y fiebre; tromboxanos, activan plaquetas e inflamación; leucotrienos, reclutan células inmunes y están implicadas en alergias y asma. COX-1 y COX-2 son enzimas involucradas en la producción de prostaglandinas mediadoras importantes en la inflamación. COX-1 es constitutiva, está presente en muchos tejidos y produce prostaglandinas que protegen el estómago, regulan la función renal y la agregación plaquetaria. COX-2 es inducible, se activa durante la inflamación y produce prostaglandinas que promueven el dolor, la fiebre y la inflamación. La inflamación crónica es de larga duración, meses o años, y puede causar daño continuo a los tejidos debido a una respuesta desregulada con la participación de macrófagos y linfocitos. Se asocia con enfermedades como la artritis reumatoide. El inflasoma es un complejo proteico que detecta infecciones y daño celular, activando la caspasa 1 para liberar citoquinas inflamatorias y promover la inflamación. Está involucrado en enfermedades inflamatorias y autoinmunes. Los sitios activos de COX son donde el ácido araquidónico se une y se convierte en prostaglandinas. Esto ocurre en un sitio de unión y un sitio catálico, fundamentales para la inflamación y otras respuestas biológicas. Los AINES, como la aspirina, inhiben a la COX-1 y COX-2, reduciendo las prostaglandinas. La pseudoalergia a la aspirina es una reacción de hipersensibilidad no alérgica que ocurre por la inhibición de COX-1 y el aumento de leucotrienos, provocando síntomas como asma o urticaria. Los tipos de hipersensibilidad son: tipo 1, mediado por IgE, causada por reacciones alérgicas inmediatas como asma y anafilaxia; tipo 2, mediado por IgG y IgM, causada por destrucción celular, anemia hemolítica; tipo 3, mediado por complejos antígeno-anticuerpo, provocada por inflamación en tejidos. Ejemplos: lupus y glomerulonefritis. Tipo 4, mediado por linfocitos T, causada respuestas ardidas, dermatitis de contacto, rechazo de injertos. Las alergias son respuestas inmunológicas exageradas medidas por IgE, que se une a mastocitos y basófilos, liberando histaminas y causando síntomas como picazón, hinchazón y, en casos graves, anafilaxia. La histamina es una sustancia química liberada por mastocitos y basófilos durante las reacciones alérgicas. Causa vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar y picazón. Su acción puede ser bloqueada por antihistamínicos para aliviar los síntomas alérgicos. Un antígeno es una sustancia que el sistema inmune reconoce como extraña y provoca una respuesta inmune, activando linfocitos B y T para producir anticuerpos o destruir células infectadas. La pérdida de la autotolerancia inmunitaria es un fenómeno en el que el sistema inmune ataca a las células y tejidos propios del cuerpo, provocando enfermedades autoinmunes. 1 puede ser la mutación genética; 2 infecciones; 3 disfunción de células T reguladoras; 4 exposición a productos químicos o toxinas; 5 desregulación de citoquinas; y 6 factores hormonales. Superantígeno. Un superantígeno es una proteína que activa de manera masiva los linfocitos T al unirse al TCR y al MHC, provocando una respuesta inmune descontrolada y liberación excesiva de citoquinas. Tolerógeno. Un tolerógeno es una sustancia que induce
la tolerancia inmunitaria, evitando que el sistema inmune ataque a los propios tejidos, a diferencia de los antígenos que desencadenan una respuesta inmune. Los tolerógenos promueven la anergia o la eliminación de células T autorreactivas, previniendo enfermedades autoinmunes. Antígeno exógeno es cualquier sustancia proveniente del exterior del cuerpo, como virus, bacterias o toxinas, que el sistema inmune reconoce o responde. Antígeno endógeno es una sustancia producida dentro del cuerpo, como proteínas alteradas en células infectadas o tumorales, que también puede ser reconocida por el sistema inmune. Las proteínas tienen el mayor grado de antigenicidad, seguidas por los carbohidratos y el ARN. Los lípidos tienen la baja antigenicidad. Las proteínas son los antígenos más potentes, mientras que los lípidos son los menos inmunogénicos. Antígenos secuestrados. Los antígenos secuestrados están en áreas protegidas del sistema inmune, como el ojo o cerebro. Si se exponen por lesión, el sistema inmune puede atacarlos, causando enfermedades autoinmunes. Neoantígenos son antígenos nuevos o alterados que surgen en células debido a mutaciones o modificaciones, como en células tumorales o durante infecciones. El sistema inmune puede reconocerlos como extraños. Anemia hemolítica autoinmune. Es una enfermedad en la que el sistema inmune ataca y destruye glóbulos rojos propios. Esto puede ser causado por anticuerpos dirigidos contra los glóbulos rojos, resultando en anemia, fatiga y otros síntomas. Alergia leve, moderada y grave. Leve, síntomas como estornudos, picazón o urticaria. Moderada, síntomas más intensos como dificultad para respirar o ronquera. Grave, reacción anafiláctica como síntomas de hinchazón de la garganta, dificultad respiratoria y choque, que puede ser mortal sin tratamiento inmediato.